Hola entusiastas, aquí les traigo nuevamente los capítulos 37, 38 y 39 de la novela oficial de Dark Moon, Altar de la Luna, ya que no sé por qué razón no se encuentran disponibles en mi canal de YouTube. Y ya que dos seguidoras muy queridas me han notificado sobre esto, bueno, aquí los subo nuevamente para que puedan dar continuidad con los demás capítulos. Así que comencemos. Capítulo 37, Printanier, parte 4. Cálmate, Soja, le dijo Heli tomándola del brazo. Ella negó con la cabeza. Estoy bien. ¿Ha oído? Están todos buscándola, respondió Khan. Había presenciado la batalla y ahora tenía la mirada puesta en la dirección en que habían ido Nayak, Ensi y Solón. ¿Cómo es posible que ella también pueda convertirse en niebla?, preguntó Soja con voz temblorosa. Supongo que es su habilidad especial, le explicó Heli. Muchos vampiros ignoran que tienen una o no la ponen en práctica por intentar pasar desapercibidos. Pero parece que no es su caso. Tampoco sonaba demasiado convencido. Pero yo no soy una vampiro, se defendió Soja. No lo soy, ¿cierto? ¿O llevo toda mi vida engañada? En realidad, era una pregunta que se había repetido en su cabeza en innumerables ocasiones desde que había descubierto que ella también tenía una habilidad especial como sus amigos. Nadie sabía la respuesta con seguridad. Visto lo visto, creo que fuimos algo ingenuos pensando que solo yo tenía la capacidad de convertirme en niebla, agregó Soja. Dado que no iban a poder despejar sus dudas esa noche, lo mejor que podían hacer era aceptar los hechos y trazar un plan con los datos que tenían. Soja también miró en la dirección en la que había escapado la maestra. Espero que la encuentren. Unos minutos después, los tres regresaron de manos vacías. Se nos ha escapado, informó Nayak decepcionado. Khan decidió tomar las riendas de la situación. Entonces deberíamos irnos ya. No tenemos mucho tiempo. La maestra no tardará en regresar con un ejército de errantes en busca de sangre fresca. ¿Qué quieres que hagamos con el soplón, Heli?, preguntó mirando al errante. Solón aún estaba visiblemente frustrado por el interrogatorio, y Heli respondió anticipándose a lo que estaba pensando. Claro que te puedes deshacer de él. Un minuto después no quedaba ni una pista de que los chicos habían estado en ese bosque. Printanier era una localidad pequeña. Aunque tuviera más ambiente que Estival, la ciudad no era lo suficientemente grande para que el grupo pudiera pasar desapercibido. No podemos quedarnos mucho tiempo aquí, dijo Gino, que estaba haciendo guardia en la ventana para asegurarse de que no se acercara nadie extraño. Estoy de acuerdo. Debemos tener cuidado, replicó Nayak, aunque en su voz no se apreciaba nerviosismo alguno. Yo me encargo del siguiente turno, Gino. Avisa si ves llegar al resto, agregó. Luego se dejó caer sobre una silla del cuarto. La teníamos. No puedo creer que se haya escapado y nos vayamos a tener que marchar de manos vacías. Era momento de reflexionar y pensar en cómo podían atacar y capturar al enemigo de la próxima vez. Bueno, no diría exactamente de manos vacías, intervino Khan. Al menos hemos averiguado cuál es su habilidad especial. Y dicho esto, también él tomó asiento y se perdió en sus pensamientos. Solón había estado más callado de lo habitual desde que habían vuelto a la habitación del hotel hacía media hora. Era un chico de pocas palabras, así que a nadie le llamó la atención. Pero Heli lo conocía mejor que el resto y notó que había algo diferente en su actitud. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Puedes contarme lo que sea. Solón se paró y le hizo un gesto para que lo siguiera. Khan se dio cuenta de que ambos salían de la habitación en busca de privacidad.
Los chicos habían alquilado todo el hotel para evitar las miradas curiosas en sus visitas. Era algo que solían hacer como precaución. Una vez que los dos hermanos encontraron otro cuarto en el que hablar, Solón inició la conversación. ¿Tú qué opinas, Heli? Tenía demasiadas preguntas sin responder y necesitaba compartirlas con alguien. ¿Por qué crees que atacaron el orfanato? Por nosotros, contestó Heli sin tapujos, haciendo gala de su capacidad para ir directamente al grano sin sonar cortante por ello. Solón agradeció su sinceridad. Lo último que necesitaba era que Heli tratara de maquillar la realidad. Incluso de niños, siempre tuvo la sensación de que había algún motivo especial por el que los profesores no nos dejaban salir en público, dijo sentándose a su lado. Y a juzgar por los documentos que encontramos entre las ruinas del orfanato, parece razonable pensar que la directora tenía una razón para acogernos. Tenía sentido. Era cuando menos inusual acoger a 7 niños vampiros de distintas familias, por no hablar de que todos tenían habilidades extraordinarias. ¿Por qué lo preguntas, Solón? ¿Es esto de lo que querías hablarme? Solón hizo una pausa antes de pronunciarse. Esa mujer me reconoció. ¿Qué te dijo exactamente? Dijo, ¿cuánto tiempo sin verte? No has cambiado nada. Y luego no recuerdo sus palabras exactas, pero fue algo de que la última vez no me había podido ver bien y me preguntó si era yo. Heli se quedó pensativo. ¿A qué se refiere con última vez, Heli? ¿Estás pensando que se refiere al ataque del orfanato? Solón asintió. Es una posibilidad, contestó Heli. Normalmente las personas no recordaban a alguien al que solo habían visto una vez hacía años, pero Solón no era fácil de olvidar. Sus rasgos, mitad vampiro, mitad lobo, le daban un aspecto peculiar, ya que apenas existían casos como el suyo, fruto de la unión de un padre y una madre de especies antagonistas. Ojo, cuando dicen aquí especies antagonistas es que el padre de Solón era un loup-garou de la nobleza, descendiente del clan del lobo azul, y su mamá era humana. Así que no era extraño que una vampiro veterana hubiera reconocido su mestizaje y lo recordara. No es la primera vez que llamamos la atención, añadió Heli en plural como muestra de empatía y comprensión. Sin embargo, la respuesta no hizo que Solón se sintiera mejor. Llevaba días dándole vueltas al ataque del orfanato y seguía viendo demasiadas incógnitas por resolver. ¿Y si me buscaban solo a mí y no a todos ese día? ¿Y si...? Heli dejó que Solón terminara la pregunta que realmente lo había estado atormentando todo este tiempo. ¿Y si el ataque al orfanato fue por mi culpa? De pronto Heli no pudo evitar sentir todo lo que estaba pasándose por la mente de Solón. ¿Qué sucedería si esa fue la razón? ¿Qué va a pasar ahora? Nunca me lo perdonaría. Mis hermanos no tienen que pagar el resto de sus vidas siendo fugitivos por mí. Tal vez debería entregarme a cambio de que los dejen en paz. Si es mi culpa, eso sería lo correcto. Y tengo la corazonada de que esa es la verdadera historia. Heli experimentó en sus propias carnes el miedo, la ansiedad y la carga que estaba turbando a Solón. Sintió lástima por él. Nadie debería sentir tantas emociones negativas sin buscar el apoyo de su familia. Suspiró y lo abrazó. Ven aquí, dijo apretando con más fuerzas cuando él se vino abajo y rompió a llorar en su hombro como un bebé. Supongamos que ese fuera el caso, que te buscaran solo a ti en el ataque al orfanato. ¿Qué cambiaría? Nada. ¿Crees que te culparíamos de ello? Solón negó con la cabeza ante la pregunta. Su cabello azul descansaba sobre los hombros de Heli. Entonces, ¿por qué te sientes culpable? Igualmente, Solón no se atrevió a expresar en voz alta lo que estaba pensando. Aunque ustedes no me culpen, yo no podría soportar esa carga. Heli comprendió perfectamente sus sentimientos.
Al fin y al cabo, él también amaba a sus hermanos por encima de cualquier cosa. Creo que no debes pensar en esto más, le sugirió Haley. Y tampoco es bueno que te guardes todo dentro y no nos los cuentes para que podamos ayudarte. Es mi problema. Ya bastante tienen ustedes con todo lo que está pasando. ¿En serio me vas a salir con esa? Respondió Haley con frustración. Somos hermanos. La única razón por la que no quiero matarte por no habernos dicho nada antes es porque entiendo que estuvieras aterrado, pero necesitábamos comunicarnos y ser un bloque. A continuación se separó de él un poco para mirarlo fijamente a los ojos. Jan y Gino te comerían vivo, y Jacquard te dejaría de dirigir la palabra. Ya sabes que es un rencoroso, y no creo que Noah pudiera evitar llorar. Solón esquivó la mirada de Haley. Hazme caso, Solón. Esos sentimientos no te van a llevar por un buen camino. Déjalos ya de lado, ¿ok? Incluso si el ataque fue por ti, no cambiará absolutamente nada. Lo importante es que sobrevivimos y nos tenemos unos a otros, dijo Haley tratando de zanjar el asunto. Repítemelo, ¿qué es lo importante? Que estemos juntos, dijo Solón con convicción. Exacto. Me alegra de que lo puedas ver. Haley sintió el alivio. Aunque tuvieras razón, nada cambiaría. En todo caso, todos nos esforzaríamos más para mantenerte a salvo. Nadie te va a culpar de nada porque no eres culpable. En este asunto, todos nosotros somos los buenos. Nuestros profesores sacrificaron sus vidas por protegernos. Aquella noche, los maestros habían repetido una y otra vez las mismas palabras mientras libraban una feroz batalla con los errantes. ¡Corran, niños! ¡Váyanse de aquí y no vuelvan! Haley negó con la cabeza. Además, ya te he dicho que es solo una posibilidad, pero yo no creo que sea el motivo real, afirmó. Creo que pudo ser solo un aliciente, pero aún no sabemos qué buscaban exactamente. Lo averiguaremos cuando capturemos a la maestra de Railgun. Solón tartamudeó. Hay otra cosa. Cuanto más uso mis poderes, más me convierto en hombre lobo y... Lo sé, pero no debes preocuparte por eso. Tienes el privilegio de ser mitad lobo, mitad vampiro. No tienes que renunciar a ninguna de tus dos identidades. Nuevamente abrazó a su hermano con fuerza hasta que sintió como sus hombros se relajaban. La maestra de Railgun había pasado serios apuros para escapar del bosque. Al entrar en la ciudad, volvió a su forma humana. Aunque esa noche había conseguido transformarse en niebla y moverse a gran velocidad, no practicaba con frecuencia y no dominaba por completo su habilidad ni lograba conservar su forma vaporosa por mucho tiempo. Se detuvo unos minutos para recuperar la respiración mientras se resentía de uno de los golpes que había recibido. Esos niñatos han dado más guerra de lo que pensaba. Su camino de vuelta no tuvo nada que ver con el de ida. Estaba dolorida y preocupada por lo que había presenciado. Su cabello se había enmarañado en la pelea y estaba cubierta de heridas. Además, cojeaba levemente. Pero sin duda, el mayor golpe que había recibido era en su orgullo. Se avergonzaba de que casi hubiera sucumbido ante unos meros chiquillos. ¿Maestra? Al entrar por la puerta trasera del bar, los errantes que estaban dentro no pudieron contener su asombro. La maestra se ahorró las explicaciones y se puso a dar órdenes de inmediato. ¡Peinen cada rincón! No se atrevan a volver hasta que no los encuentren. Y tráiganme a cualquiera que parezca sospechoso. ¿Los que la han atacado eran hombres lobo, maestra?, preguntaron con inquietud al ver las marcas de las mordidas en la piel de su superiora. Pero ella no estaba dispuesta a mostrar el más mínimo signo de debilidad. Era la maestra de Railgun. Su sola presencia era suficiente para intimidar a los errantes que no la conocían, y hasta su círculo allegado acataba sus órdenes de inmediato sin cuestionarlas. Dos de sus errantes de mayor confianza se acercaron para ayudarla. «No necesito su ayuda», les espetó. Aunque su ego estaba dañado, seguía siendo demasiado grande para aceptar atención en ese momento. Nunca se perdonaría haber salido corriendo,
Pensaba que después de tantos años ya no le quedaba nada por ver, pero unos niños habían estado a punto de capturarla. Ha sido el fuego, se dijo para sí, recordando las bolas incandescentes con las que le habían acorralado. Hasta podría decirse que he tenido suerte. La quemadura de la nariz no es nada. Podría haber sido peor. Pero, aparte del fuego, está ese otro chico. Cada vez estoy más segura de que es un mestizo. ¡Qué atrocidad! Pensaba mientras subía las escaleras. Se quitó el abrigo y se dio una nueva orden a otro errante. Me han llegado noticias de que los hombres lobo siguen sin haber llegado al almacén de Estival. Habla con el director del muelle. Ah, y hay un errante que escapó del almacén. Investígalo también. ¿Qué quieres que hagamos con el edificio del almacén, maestra? Envía a alguien de confianza, perdón, envía a alguien de confianza a que vaya a ver qué ha pasado. Es hora de tomar cartas en el asunto. Las cosas estaban revueltas. La maestra de Railgun no podía dejar de pensar en el chico que podía controlar el fuego y la abominable criatura mestiza, o sea, en Solón. Se dio cuenta de que sus manos también estaban cubiertas de rasguños y le temblaban de la debilidad que le había producido perder tanta sangre por las mordidas en los brazos. Trató de convertir sus manos en niebla para aliviar el escozor, pero no funcionó como quería. ¡Ah! Si hubiera podido controlar mi habilidad desde el principio, me habrían amado, o al menos él me habría aceptado. O sea, Darman. Apretó los dientes de rabia, resentida por no tener dominada su habilidad, a pesar de llevar años intentándolo. Ok, capítulo 38. Printanier, parte 5. Había algo diferente en el ambiente de Printanier. Mientras que la mayoría de los humanos no podrían notarlo, pocos hombres lobos se atreverían a acercarse a la ciudad. La persona que controla en secreto la ciudad está furiosa. Este lugar me pone los pelos de punta. Con las manos en los bolsillos, Camille contemplaba la vista de Printanier desde la distancia. Aunque es cierto que las vistas desde aquí son hermosas. Camille, uno de los hermanos lobo que había sido secuestrado en el almacén de Estival, había salido hacia allí más tarde que los demás. Sus hermanos lo habían obligado a esperar a que se curara de una herida grave y no había habido manera de convencerlos para unirse antes a ellos. Él seguía sin entender en qué momento se habían involucrado sus hermanos con los chicos de la Academia de Celis, pero no le importaba, siempre y cuando volvieran a ser rivales en la cancha y ellos se llevaran a casa la copa del campeonato de Nightball. ¿Qué pasa?, dijo borrando la sonrisa del rostro. Detrás de él había un chico vampiro que lo miraba inquieto. ¿Te duele?, preguntó Noah señalando la herida. A Noah le preocupaba que Camille no estuviera al 100%, ya que incluso seguía llevando un yeso alrededor del brazo. El simple hecho de que un vampiro preguntara por el estado de un hombre lobo era descabellado, pero todo había cambiado después de presenciar la crueldad de los errantes en Estival. Hasta entonces, la vida de los hombres lobo había sido un tanto misteriosa para los chicos vampiro, por lo que era lógico que se hubieran vuelto más comprensivos con sus eternos enemigos desde que conocían la precariedad de su existencia. No es para tanto, respondió Camille con una sonrisa. Noah no estaba seguro de si se estaba haciendo el duro. Podía imaginar lo aterrorizado y agotado que había tenido que estar durante su cautiverio con toda la sangre que había perdido. A lo mejor es que no quiere parecer débil delante de un vampiro, pensó. Sin embargo, el buen ánimo de Camille no parecía fingido. Debemos tener mucho cuidado, dijo Sean al grupo. Sabemos que los errantes estarán buscándonos, añadió mientras cubría su cabello con una capota, o sea, con una capucha. Su deslumbrante melena rubia llamaría la atención a cualquiera, y precisamente era lo que estaba intentando evitar. Yo estoy listo, dijo. ¿Ustedes estarán bien? Si se encontraba con un errante, Sean podría hipnotizarlo si conseguía hacer contacto visual. Sin embargo, le preocupaba el hecho de que algunos miembros del grupo estaban heridos.
Yo también. Me esconderé entre las sombras si me cruzo con alguien, dijo Noah sin dejar de observar a Camille. Mientras que este había estado bastante hablador durante el viaje, Ruslan apenas había abierto la boca. Gracias a esas conversaciones ligeras, el viaje no había resultado tan desagradable como cabría imaginar. Ya les dije que estoy bien, no tienen que preocuparse por mí, insistió Camille. Los chicos se voltearon al oír los pasos de Jan, que se acercaba a ellos con el celular en la mano. Ensi encontró una ruta de entrada, informó. Estaremos bien si seguimos este camino. Los demás vendrán a recibirnos. Solo tenemos que entrar sin que nos descubran, pero no hay moros en la costa. Noah miró hacia la ciudad con unos ojos que reflejaban cierta indecisión. ¿No les parece? Dijo sin saber cómo continuar. ¿No nos parece qué? Preguntó Khan. Cada vez nos encontramos con enemigos más fuertes. Me pregunto qué puede venir ahora y cuándo va a terminar todo esto. ¿Tienes miedo? ¿Por qué iba a tener miedo? Gritó Noah, saltando como un resorte. El más joven de los hermanos vampiro era de mecha corta, pero jamás había que subestimarlo. A Camille le pareció chistosa su reacción. Deberías estar agradecido. Enfrentarte a otros más fuertes te da la oportunidad de fortalecerte, que no te vendría mal. ¿Crees que eres el más adecuado para dar lecciones? ¿Acaso no te has visto el brazo? Replicó Noah. El que debería estar agradecido eres tú, que no habrías salido de allí sin nuestra ayuda. Era cierto que Camille apenas podía caminar cuando lo habían rescatado y que 2 de ellos lo habían tenido que cargar fuera del edificio. Tienes razón, admitió Camille. Te debo una. No te preocupes por los vampiros que nos encontremos por aquí. Yo me encargo de ellos. Eso, no se metan en nuestro camino. A pesar de que la relación entre ambos grupos había mejorado, de vez en cuando mostraban su instinto natural y regresaban los rifes entre ellos. Khan y Heli no dejaban de repetirles a sus respectivos hermanos que calmaran sus humos y evitaran el conflicto. No estamos aquí para pelearnos, tengamos la fiesta en paz. Por mucho que insistieran, a los más jóvenes les costaba contener su impulsividad después de tantos años de confrontación. Pero no tenían más remedio que acatar sus órdenes, porque al fin y al cabo estaban unidos en aquella lucha. Sin duda, los 3 hermanos secuestrados en Estival eran los que se seguían sintiendo más incómodos con los vampiros. El hecho de viajar juntos les había resultado extraño. No se olvidaban de que los vampiros habían acudido a rescatarlos junto a sus hermanos, pero no dejaban de sorprenderles la situación. Después de finalizar el papeleo en la escuela en Riverfield, el segundo equipo se había puesto en marcha hacia Printanier, y allí estaban listos para otra batalla. Ensi era el encargado de ayudarlos a entrar en la ciudad. Noah, con su increíble habilidad de mover la oscuridad, también tendría un papel fundamental. Soha no podía ocultar su nerviosismo y deseaba que sus amigos llegaran sanos y salvos cuanto antes. ¿Saben? En cuanto habló, los chicos de la sala se voltearon para escucharla. ¿Qué sucede? Dijo Gino ladeando la cabeza. ¿Alguna vez has visto un vampiro con habilidades similares a la mía? Preguntó. Tú misma viste a una antes. Me refiero a alguien además de ella. Yo no. ¿Y alguno con habilidades parecidas a las suyas? Tampoco. Ante la respuesta de Gino, Soha dejó escapar un profundo suspiro. Pero ahora sabemos que es posible. ¿Por qué estás tan seria?, preguntó Gino. Había pensado convertirme en niebla para espiarla, explicó Soha. Pero dado que compartimos la habilidad, es posible que te reconozca en tu forma de niebla, dijeron Gino, Heli y Khan a la vez. ¿Qué harían ustedes?, preguntó. Gino no tardó en ofrecer una solución. Deberíamos volar todos por los aires y luego entrar. Tan sencillo como eso. Mahan, que apenas había abierto la boca, dijo: deberíamos ser más cautelosos. En esta ciudad hay errantes más poderosos que en Estival. Después de lo que había sufrido a manos de los vampiros, era lógico que quisiera ir con pies de plomo. Aunque para Mahan también resultaba raro trabajar en equipo con los vampiros. Entendía que debía cooperar con ellos por ahora y no protestaba. Además, no debemos olvidarnos de esas velas aromáticas, añadió.
Khan, Tahel, Ensi y Nayak se estremecieron al recordar los débiles e indefensos que habían dejado las velas a los hombres lobo. A Soja le vino a la mente el desagradable olor dulzón que desprendían. Tenemos que estar pendientes de si las tienen prendidas, continuó. No seremos de gran ayuda si no las apagamos antes. Khan asintió mostrando su acuerdo. Tienes razón. Tenemos que asumir que en Railgun también las tendrán. Heli, acariciándose la barbilla, contestó. Entraremos nosotros primero, tal como hicimos en Estival, sin Solón y los hombres lobo. El primer asalto al edificio sería muy peligroso. A Heli no le gustaba la idea de que el grupo se dispersara. Aunque habían salido airosos de Estival, los chicos habían sufrido enfrentándose a los errantes precisamente porque los multiplicaban en número. Les hacía falta cada hombre. También podrían tener capturados a otros hombres lobo aquí, señaló Maja. Él no iba a dejar a nadie de su especie atrás. Por lo que había vivido, casi daba más prioridad al posible rescate de licántropos que a la captura de la maestra. En definitiva, la situación podía complicarse mucho si el grupo se dividía y tenían rehenes que rescatar, además de enfrentarse a los errantes. No creo que tengan velas, dijo Soja. La repentina atención que le prestaban los chicos con sus hermosos ojos de diferentes colores le hizo sentir muy incómoda. Su intención había sido que su leve susurro solo lo hubiera oído Gino, pero se había olvidado de que estaba ante unos jóvenes excepcionales con una audición que no era humana. Así que, hecho el daño, decidió continuar. A los clientes del bar les molestaría el olor si encendieran esas velas. Haley sonrió, intrigado por su observación. En general, los hombres suelen odiar esos perfumes tan dulces. Incluso yo no podría aguantar un lugar que oliera de esa manera, razonó. Y ustedes dijeron que Railgun era un bar corriente con muchos clientes habituales, ¿no? Solón, que había sido uno de los primeros en llegar para explorar la zona, asintió. Muchos lugareños humanos van allí a beber. Soja se mostró más segura con su teoría. Entonces no pueden usar las velas. Les aseguro que los clientes saldrían corriendo antes de terminarse sus tragos. Su aroma es tan empalagoso que solo recordarlo me da arcadas. Bien pensado, le dijo Khan. Creo que nuestra mayor amenaza en esta ocasión va a ser la mujer, continuó Soja. Teniendo en cuenta que ha esquivado a Solón y a Gino, además de a 2 hombres lobo, no cabe duda de que esta vampiro es más fuerte y experimentada que los demás errantes a los que nos hemos enfrentado hasta ahora. De repente, Ensi, que había estado vigilando a los chicos en su camino, se sobresaltó. Hay una emboscada cerca de donde se encuentran Camille y Noah, exclamó. Los chicos permanecieron tranquilos al escuchar la alarmante noticia, aunque los nervios los llevaban por dentro. Estaban totalmente preparados para unirse a la batalla en caso de que ocurriera algo. Solo tenían que saber si aquel era el momento. Khan fue el primero en preguntar. ¿Vamos? Ensi continuó sin levantar los ojos de la pantalla de la computadora y el celular y negó con la cabeza. Todavía no. Diles que vengan si quieren matar a muchos errantes, bromeó Camille mientras corría. Noah evitó la tentación de darle un manotazo y continuó corriendo a su lado. ¿Te has vuelto loco? No les pienso decir que venga, le espetó. ¿En qué diablos estás pensando? Tenemos que huir hasta que nadie nos persiga y luego reunirnos con nuestros hermanos. Si acabamos con todos, también se terminará la persecución, razonó Camille. ¿Eres tan ingenuo como para creer que podamos matarlos a todos? Tienen el control de toda la ciudad. Podrían ser miles, insistió Noah, sin dejar de correr, aprovechó la oscuridad que lo rodeaba. Creo sombras parecidas a la suya y a la de Camille bajo las luces de la calle. Los 3, 4 y hasta 5 pares de sombras se dispersaron. Tu habilidad es la bomba, dijo Camille impresionado. No te desconcentres. No tardarán mucho en darse cuenta del engaño. Noah saltó por encima de una valla y aterrizó en el piso. Distraídos por las distintas sombras, los errantes se desperdigaron en todas las direcciones. Mientras tanto, Noah y Camille corrieron por el atajo que Ensi había compartido con ellos.
Jan y Ruslan decidieron que era el momento de moverse en cuanto los otros dos atrajeron la atención de los errantes hacia ellos. Noah y Camille les estaban abriendo camino, haciendo de cebo para alejar al mayor número de errantes posible. A diferencia de Camille, que no estaba en plena forma con su brazo lesionado, Noah se crecía en la oscuridad. Apenas se había inmutado después de los kilómetros recorridos. Es como los errantes, una ave nocturna. Camille podía notar que Noah estaba corriendo a un ritmo más lento para no separarse de él. No, en realidad no lo es. Ellos solo salen por la noche porque no soportan el sol. Noah también es poderoso durante el día, pero por la noche es un auténtico prodigio, aunque me duele reconocerlo. ¡Puedo ver a Jan! Y Ruslan va justo detrás. Oyeron a lo lejos la voz de Ensi, claramente aliviado. Parecía que ellos habían tenido éxito en su misión. Justo cuando Noah se sentía más esperanzado, alguien apareció frente a él. ¡Pum! El golpe de la colisión, sumado a la gran velocidad a la que estaba corriendo, lo hizo caer y rodar por el piso. ¡Nos atacan!, informó Camille a Ensi antes de cargar contra su agresora. Camille golpeó a su adversaria con tal ímpetu que la sorprendió casi tanto como ella a Noah. Después de lanzarse al ataque, Camille se deslizó hacia atrás. Sus zapatos se arrastraron por el piso dejando un rastro. Esto se está complicando, comentó. Lástima que no esté en mi mejor momento para acabar con esta chupasangre. Los hombres lobos sanaban muy rápido, pero por la gravedad de sus lesiones sentía que le hacían falta unos 3 días más para estar en perfecto estado. Pero esto no me va a detener, se colocó antes de volver a embestir con todas sus fuerzas. Ensi levantó la voz. ¿Estás bien? ¿Hay alguien herido? Pero Camille no contestó. ¿Y tú quién demonios eres?, preguntó la vampiro enemiga a la vez que lo atacaba con furia. De nuevo, Camille no dijo nada. Parecía que la vampiro también había resultado herida, aunque no tan gravemente como Camille. Al darse cuenta, Camille decidió que aquella era su oportunidad. Vamos a romperle unos cuantos huesos más, sonrió, imaginando a Khan enojado con él por su temeridad. Responde a mi pregunta, exigió la vampiro. No me gusta hablar mientras peleo, y tu pregunta ha sido un poco descortés. La maestra estaba irritada por el irreverente comentario y el tono burlón de Camille. Con el orgullo tocado por haber recibido otro golpe, decidió que aquellos mocosos debían pagar por lo que habían hecho. Y así fue. Cuando sus cuerpos volvieron a chocar, la fuerza de la colisión fue tal que Camille salió disparado y luego quedó tendido en el piso, inmóvil. Capítulo 39. Printanier, parte 6. No aguantaré mucho más, pensó Camille después de volver a chocar con la maestra. Estaba en clara desventaja. Si seguía luchando solo contra ella, pronto llegaría a su final. Había agotado prácticamente toda su energía en su primer embiste, pero ella había demostrado ser más fuerte. El brazo lesionado de Camille tampoco ayudaba. Ella seguía atacando cada vez con más violencia. Todo lo que podía hacer él era esquivar un golpe tras otro, sin encontrar la oportunidad para contraatacar. El dolor del brazo me está matando, pensó. Tengo que intentar defenderme con el otro. Resultaba obvio que la vampiro había tomado una gran cantidad de sangre de hombre lobo recientemente. Debajo del hedor a vampiro podía distinguir el olor de los de su especie. Siguió evitando las constantes acometidas de la maestra, y justo cuando estaba a punto de arrancarle el brazo de un mordisco, ella salió volando por los aires y cayó al piso a una distancia considerable. ¿Qué ha sido eso?, dijo la maestra, mirando desconcertada a la sombra que había arremetido contra ella. La sombra se parecía a la suya, con la misma silueta de su ropa y su cabello. «¡Es mi propia sombra!», pensó. Tiraba de ella hacia atrás y la atacaba por sus puntos ciegos. Mientras tanto, Noah ayudó a Camille a levantarse. «Apóyate en mí», llamó a Ensi para pedir refuerzos de inmediato. «Necesitamos ayuda. Tienen nuestra localización, ¿verdad? Nos asaltó una vampiro poderosa de cabello castaño. No podría decirles de qué color son sus ojos». «Sí, sabemos dónde están», respondió Ensi. «La ayuda está en camino. Aguanten un poco más». La maestra seguía luchando contra la sombra, pero ésta parecía haber perdido gran parte de su energía.
La repentina aparición en Printanier de esos mocosos estaba resultando un completo engorro. Otro vampiro que tiene la indecencia de defender a un hombre lobo. ¡Qué escoria! Ya te dije que estoy bien, le dijo Camila a Noah. ¿Estás de bromas? Esa mujer casi te mata, le respondió este molesto por su serena respuesta, mientras se preparaba para el siguiente asalto de la maestra. Había acabado con la sombra y tenía ganas de más. Noah se dio cuenta de que la vampiro se estaba creciendo, vigorizada por haber encontrado unos rivales que conseguían pelear a su mismo nivel. Con la oscuridad de la noche, Noah fue buscando las sombras para hacerse más fuerte. Esta era la única manera de aumentar sus probabilidades de vencer. Cuanto más alargaran la pelea, más errantes irían llegando. Quería terminar cuanto antes con aquello. Sin embargo, sabía que su estrategia de aguantar entre las sombras mientras esperaba a los demás sería lo más seguro. Pero de nuevo, la maestra le había dado caza y él acabó estampado contra la pared del edificio. Se les agotaba el tiempo. Aquella mujer era mucho más fuerte que ellos. No tienes vergüenza, le dijo la maestra, burlándose del vampiro por luchar con un hombre lobo. ¿Todas las vampiros son tan habladoras como esta?, dijo Camille a Noah socarronamente. ¿Crees que podrás aguantar, Camille?, le preguntó Noah bajando la voz. Claro que podré, sin perder el brazo. Incluso durante la conversación, Camille y Noah seguían concentrados esquivando los ataques de la maestra. Eso no podría garantizarlo. No estarás pensando en hacer alguna bobada, ¿no? Estás herido. Deberías alejarte de aquí. Noah entendía por qué Camille sacaba de sus casillas a sus hermanos, a pesar de tener el yeso completamente manchado de sangre debido a las heridas que se le habían abierto. Seguía sereno y confiado. En el fondo, a Noah le recordaba un poco a él mismo, cuando lanzó contra la maestra de Railgun a uno de los errantes que había acudido atraído por el olor de la sangre y el ruido de la pelea. No le sorprendió la crueldad de ella, que se deshizo rápidamente de su subordinado en cuanto se interpuso en su camino. Tú también me resultas familiar, dijo la maestra ladeando la cabeza mientras estudiaba a Noah. Ella ya había visto antes a un chico que manejaba las sombras de aquella manera. Sus trucos no habían sido tan eficaces como los de Noah, pero igualmente nadie había sido tan bobo como para meterse con él en la oscuridad. Mientras hurgaba en sus recuerdos del pasado, se volteó al notar una extraña sensación en sus espaldas. ¡Pum! Recibió una patada en el abdomen que la lanzó contra la misma pared en la que Noah se había estrellado antes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esta mujer?, preguntó Jacquat después de su súbita ofensiva. Estaba espantado con la brutalidad con la que la mujer había atacado a Noah y Camille. Como era de esperar, la ira de la maestra de Railgun iba en aumento. Se levantó de entre los escombros del muro caído. No lo sé, pero ha agotado mi paciencia, dijo Camille sin perder la vista de su enemiga. Podría haber sonado como una broma, pero las venas hinchadas de su cuello demostraban que estaba realmente enojado. Jacquat asintió. Oh, ya veo. Cogiendo impulso, propinó un puñetazo con el que consiguió tumbar a 5 errantes a la vez. Xion también se sumó a la acción. ¿Me extrañaban?, preguntó acercándose hacia el lugar donde se encontraba la maestra. En cuanto tocó el muro, ella quedó inmóvil, estampada contra él. ¿Qué clase de truco es este?, se preguntó la maestra de Railgun, de nuevo perpleja por las habilidades de los jóvenes. Una fuerza invisible tiraba de ella hacia los restos de la pared resquebrajada. Los ojos de Xion brillaban intensamente y en ellos se podía ver su concentración. ¡Golpéenla ahora! A las órdenes de Xion, Camille y Noah cargaron inmediatamente contra la vampiro. La estrategia parecía estar dando sus frutos, pero Xion no podría mantener presa a la maestra durante mucho tiempo. ¡Ah!, gritó alejando su mano sangrante de la pared. Xion estaba decepcionado de que su control hubiera durado tan poco. ¿Estás bien?, le preguntó Jacquat, corriendo hacia él. Lo cierto era que no lo estaba, pero recuperó la compostura y siguió luchando junto a Jacquat. Los 3 chicos vampiros y el hombre lobo coordinaban sus arremetidas contra la maestra. Camille consiguió morderla y Jacquat le rompió un hombro. Pero a pesar de la ferocidad de la batalla, en su cabeza no dejaba de preguntarse cómo era posible que los vampiros hubieran acabado defendiendo a los indeseables licántropos.
No alcanzaba a imaginar qué motivo los habría llevado a ello. De repente notó que estaba rodeada de un humo negro. ¡Cuf, cuf! Apenas podía ver unos centímetros frente a ella. ¡Retirada! ¡Ahora!, dijo una voz que no había oído antes. Intentó ver algo en la dirección de donde venía la voz. Pegaba puñetazos al aire intentando alcanzar a su oponente en vano. Cuando el humo desapareció, los chicos ya no estaban. Solo quedaban los errantes que seguían llegando al lugar, además de todos los cadáveres que los jóvenes habían dejado tras de sí. La maestra lanzó insultos contra todos mientras pateaban indiscriminadamente todo lo que tenían a la vista. Al menos todos hemos sobrevivido, dijo Solón sacudiéndose la ropa. Estaban hechos un cuadro, sucios, despeinados, sudorosos y adoloridos, pero nada de eso tenía importancia. Tagel iba cargando de ungüentos y gasas, apresurándose a ocuparse de las heridas de Camille. Noah gimió al dejarse caer en el suelo. Uf, prefiero morirme a volver a enfrentarme a ella. Tenía todo el cuerpo adolorido. Soha se acercó a él y le dijo: «Estuviste increíble, Noah». Dejó de quejarse y trató de incorporarse. No le gustaba que Soha lo viera malherido. «Oh, no fue nada. Oye, ¿cómo encontraron este lugar?», respondió mirándose alrededor mientras echaba el cabello morado hacia atrás. El grupo se alojaba en un edificio de 3 plantas, limpio y espacioso. Teniendo en cuenta que Printanier no era una ciudad muy turística, estaban felices de haber dado con aquel lugar tan agradable. Había habitaciones y baños para todos, pero lo más importante es que estaba al lado de Railgun. De hecho, Noah preguntó preocupado: ¿No estaremos demasiado cerca del bar? Heli negó con la cabeza y dijo para tranquilizarlo: No se esperarán que estemos tan cerca. Por cierto, Heli, parece que la mujer nos conoce, dijo Sean después de recuperar el aliento. Dijo que le resultábamos familiares. Había decidido hablar abiertamente del tema frente a los hombres lobo y no en privado como Heli, porque Camille también lo había oído. No tenía sentido ocultárselo. Sean cerró los ojos agotado. Aunque su cansancio era más mental que físico, seguía afectado por el hecho de que sus habilidades hubieran aguantado por un tiempo tan limitado y se sentía culpable de no haber podido averiguar nada más acerca de la maestra. «Tenemos que capturarla», aseguró convencido. «Es todo tan sospechoso. El hecho de que otro vampiro sepa algo de nuestro pasado sería razón suficiente para venir aquí. Alguien ahí fuera sabía cosas de su infancia que ni ellos mismos conocían. Primero deberíamos asegurarnos de que la mujer contra la que acabamos de pelear sea realmente la maestra de Railgun», intervino Jacob. «Si no es así, en vez de un problema tenemos 2. Jan, que estaba cuidando de los hermanos menores, agarró brevemente la mano de Heli y le dio un apretón antes de continuar con las curas. Khan también estaba atendiendo a Camille, preocupado por sus heridas. «Eso parece», respondió Heli. «Aunque no podemos estar seguros, todo apunta a que sí, pero lo confirmaremos cuando me acerque a ella y lea su mente». «De acuerdo», dijo Jacob. «¿No les preocupa que una vampiro que ha estado traficando con hombres lobo por su sangre tenga información acerca de nuestro pasado?» Luego se revolvió el pelo y dijo quejumbroso: «Uf, ¿cómo diablos hemos acabado involucrados con esta gente?» «Si te refieres a nosotros, créeme que el sentido es recíproco», replicó Nayat. Su altura destacaba incluso entre los otros chicos y ninguno bajaba del 1,90 m. Soha se puso nerviosa pensando que la discusión de los chicos podría ir a más. ¿Van a pelearse otra vez? Nayat y Jan habían tenido un fuerte enfrentamiento hacía unas semanas en la plaza. Sin embargo, había sucedido tantas cosas desde entonces que parecía que habían pasado siglos. De todas formas, aunque su relación había mejorado, era mejor cortar aquella disputa por lo sano. Al darse cuenta del hambre que tenía, dijo: «¿Pueden dejarlo ya? Deberíamos reponer fuerzas y comer algo». «No van a pelearse, Soha», dijo Gino para tranquilizarla. Miró a Jacob con unos ojos que decían: «Basta ya, no se te ocurre empezar a pelear». Jacob le devolvió la mirada ofendido. «Pero si no hice nada, él es el que se ha molestado, yo estaba hablando de la vampiro». Se podía sentir la tensión en el cuarto. De repente la reacción de Soha dejó a todos atónitos. «En realidad me da igual. Peléense todo lo que quieran», dijo despreocupadamente. «Llevan siendo enemigos una eternidad. Me sorprende lo bien que se han llevado hasta ahora».
Todos dejaron lo que estaban haciendo para mirarla. Ella, sin dar más explicaciones, fue a la heladera a buscar algo para comer. Encontró una pinta de helado en el congelador y sacó una cuchara. Se sentó en un rincón y abrió la tapa. Miraba a los chicos como si estuviese preparada para ver la pelea. Adelante, sigan con su discusión, comentó. Hagan como si yo no estuviera y no se preocupen por mí. Podré evitarlo sin que me alcancen. ¡Wow! Este helado está delicioso. La tensión entre los chicos parecía haberse calmado y se dispersaron. Al verlo, Soja continuó. ¡Hey! ¿No van a pelear? ¿Qué ha pasado? Me has dado envidia con ese helado. ¿Ustedes no están hambrientos?, preguntó Camille. Yo sí, respondió Tage. Ya me parecía a mí, ya somos dos, dijo Camille, volteándose para mirar a Soja. ¿Compartes con nosotros? Soja frunció el ceño. ¡Qué aburridos! Pensé que iban a tener espectáculo mientras me lo comía. ¿De veras no van a pelearse? Se están ablandando. Me han fastidiado el plan. Les iba a enseñar lo que es bueno para que se les quitara las ganas de volver a enfrentarse. A pesar de su insistencia, los chicos negaron con la cabeza. No parecían ni remotamente interesados en darle el gusto. ¿Qué sentido tiene hacer que todos se sientan tan incómodos entonces? Son todos muy raros, murmuró en voz baja mientras tomaba otro bocado de helado. Heli se acercó a ella y cerró la tapa de helado. Tienes razón, dijo. Son todos raros, así que ni se te ocurra meterte en sus peleas o incitarlos. Me prometiste que no me leerías la mente. Soja lo fulminó con la mirada. No te la he leído. Tus intenciones eran demasiado obvias. Además, aunque quisieras luchar con ellos, huirían antes del primer golpe. Heli devolvió el helado al congelador. ¿Qué? ¿Por qué dices eso?, exclamó. Normas básicas de caballerosidad, intervino Jan. No se nos ocurriría enfrentarnos a una chica que encima acaba de aprender a pelear. Pero Heli interrumpió. No te creas nada de lo que te dice. Saldría corriendo porque sabe que le darías una paliza. Y ahora arriba, Soja. Vamos a comer algo en condiciones antes de ese helado. Solo estaba recuperando energía para la pelea, protestó ella. Pues no va a haber ninguna, así que todos vamos a comer algo y a descansar, ordenó Heli. Parecía increíble que todos estuvieran sanos y salvos. De hecho, Heli estaba bastante aliviado de que los chicos tuvieran energía para discutir entre ellos, a pesar de sus heridas y de no haber podido atrapar a la poderosa vampiro. Eso era señal de que estarían bien. La maestra de Railgun resopló mientras presionaba una herida que no dejaba de sangrar. Aunque ella era más fuerte, la habían superado en número, por lo que había sufrido lesiones más graves. ¡Tráiganme sangre!, gritó. Pronto llegaron dos errantes cumpliendo sus órdenes, con un hombre lobo al que traían atado. La sangre del licántropo le curaría la herida de inmediato. Sin dudarlo, le hincó el diente en la yugular. El trato que estaba recibiendo el hombre lobo no era mejor que el de un animal en un criadero, y este se desangró con rapidez hasta que exhaló su último aliento. A los vampiros presentes no les importaba en absoluto lo que le ocurriera al hombre lobo. Una vez que no quedara ni una sola gota de sangre que aprovechar, se desharían de él como si fuera basura. Comuníquenme con Automal, ordenó después la maestra. ¿Ahora mismo, señora? Cuando sintió que había recuperado toda su fortaleza, se limpió la boca. Luego descolgó un antiguo teléfono fijo que solo no llamaría la atención en un lugar tradicional, ajeno a toda moda transitoria como aquel. ¿Qué sucede?, dijo una voz al otro lado de la línea que sonaba notablemente similar a la de la maestra. ¿Dónde está Dardan? ¿Qué está pasando, Trena?, dijo la mujer antes de soltar un suspiro. Las venas de la frente de la maestra estaban a punto de estallar. Sabes que no puedes hablar con él cuando tú quieras, Trena. Pensaba que ya eras mayorcita para entenderlo. Deja de actuar como si fueras la mayor, Trisha. Nacimos el mismo día. Sí, pero yo nací una hora antes que tú y te estás comportando como una chiquilla inmadura. Trisha, su hermana gemela, siempre la trataba como si fuera una niña. Y no vuelvas a repetir su nombre, continuó Trisha. Estamos hablando del primer vampiro, un líder venerado. No puedes convocarlo cuando te apetezca. Gracias por la explicación, respondió Trena sarcásticamente. Así que pretendes que pase por ti antes de reunirme con el gran Dardan, ¿verdad? No esperaba que tú me fueras a hacer esto, Trisha. Sus ojos brillaban de rabia.
A veces eres realmente molesta. Sabes que Dardan me ha dado el privilegio de verlo cuando quiera, pero tú intentas mantenerme alejada. Deja de interponerte en mi camino. ¿De qué estás hablando, Trena? Solo te he dicho que no puedes molestarlo presentándote ante él para cualquier bobada como una niña chica. Era un consejo de tu hermana que se preocupa por ti. Tú no te preocupas por mí. Todo lo que haces es para convertirte en su única número 2, dijo antes de tirar el teléfono contra la pared. El antiguo teléfono fijo chirriaba mientras su cable se balanceaba de un lado a otro. Sus subordinados la habían dejado sola en cuanto comenzó la llamada. Aunque las dos hermanas solían llevarse bien, últimamente sus conversaciones siempre acababan de forma parecida. Los errantes tenían que lidiar con la enojada Trena cuando eso ocurría, así que habían aprendido a alejarse rápidamente para evitar problemas. Esa chiquilla tiene el descaro de llamarme inmadura a mí, resopló. No dejaré que mi hermana sea un obstáculo en mi camino. Se cree más lista que yo, pero le demostraré que se equivoca. Trena, la maestra de Railgun, recobró la compostura antes de recuperar el teléfono. De hecho, tenía una forma de comunicarse con Dardan, el primer vampiro, sin pasar por su hermana. Trena sabía que este asunto era algo que Dardan debía conocer. Los niños del pasado han vuelto a aparecer. Estaba completamente segura de ello. Pero ¿qué pasaría si Trena los capturara a todos y se los ofreciera a Dardan? Él estaría agradecido, aunque no pudiera encontrar a la niña que estaban buscando. Al fin y al cabo, los chicos eran objetivos que se le habían escapado en el pasado. Trena alargó la mano hacia el teléfono, pero se retractó antes de levantarlo. Decidió esperar para darle la buena noticia. Tengo tiempo. Lo llamaré cuando lo haya capturado y Dardan me adorará. Bueno, y así termina el capítulo 39. Ay, 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 ay. Esto lo pueden continuar. Los demás capítulos están en el canal. Quiero darle un agradecimiento especial a mis seguidoras La Gege y a Mai418 por avisarme de que estos 3 capítulos no estaban disponibles en el canal. Así que bueno, muchísimas gracias, espero que lo disfruten y ya saben, los demás capítulos están disponibles en el canal. Nos vemos, entusiastas. Bye bye.